temas de integración de América, habíamos dicho, ¿no? Que habíamos planeado, entonces hoy nos toca bajar un poquitito. Pero en Centroamérica vamos a pasar un poco, no porque no sean importantes, sino porque no nos da el tiempo. En Centroamérica tenemos el CARICOM, que es muy importante, ¿sí? Y que es un sistema que ha evolucionado muchísimo, no ha avanzado hacia el derecho comunitario, pero el CARICOM existe y bueno, si tenemos tiempo por ahí después lo vamos a tratar, pero no está dentro de nuestra planificación, ¿sí? O si alguno se interesa en el CARICOM, después me lo cuenta y vemos el mecanismo, ¿sí? Pero vamos a bajar un poquito más y vamos a ir a la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? La Comunidad Andina de Naciones es un sistema de integración que también aparece, se crea en la década del 50. Noten ustedes que en la década del 50, o vamos a empezar a notar, por cierto, que en la década del 50 y del 60 van apareciendo varios sistemas de integración. Comunidad Andina de Naciones, el sistema de integración centroamericano, que ese lo vamos a analizar hoy también, el SICA, ¿sí? Entre otros. Y hay razones de orden de política internacional, naturalmente, que dan lugar a esto, si no, no pasa, que ya un poco las vinimos analizando, pero vamos a seguir analizándolas con más fuerza cuando veamos en la segunda parte toda la realidad europea, africana y asiática, ¿sí? Entonces, así, volviendo a América, la realidad es que la Comunidad Andina de Naciones se conforma con 5 estados, ¿sí? Que en su momento comienzan, ahora vamos a hablar bien de cómo los tratados y demás, pero desde lo general digo, comienzan un sistema de integración que en la década del 90 avanza, como avanza un pasito, avanza un paso importante, y se empieza a comulgar con el derecho comunitario. Y esto es lo novedoso para ustedes, y acá es donde hacemos un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ya dejan de existir para ustedes en su conocimiento sistemas netamente de integración, esto es, en las facetas que Ricardo les explicó, las libertades mínimas, y pasa en algún sentido, va avanzando hacia esto que tratamos de entender nosotros en las primeras clases como derecho comunitario. Esto implica que esta comunidad, que se llamó siempre así, Comunidad Andina de Naciones, es una muestra en América del compromiso político necesario para lograr avanzar, ¿sí? Porque efectivamente, al menos desde mi mirada, ir hacia el proceso del derecho comunitario es un avance en el proceso de integración, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar la pauta y vamos a tener que ser muy cuidadosos, porque cuando hablamos de un sistema mixto, como todo sistema comunitario, vamos a tener sí o sí órganos órganos intergubernamentales y órganos supranacionales. Vamos de vuelta. Órganos internacionales y órganos suprainternacionales. Porque si no, no existe derecho comunitario. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Para que haya derecho comunitario, tiene que haber una coexistencia de los diferentes órganos. Esto es, persiste lo intergubernamental, ese derecho de la integración primario del cual hablamos, y empieza a coexistir con este nuevo derecho comunitario que toma cuerpo en la década del 90. ¿Vamos bien hasta acá? Esto significa entonces que tenemos que prestar mucha, pero mucha atención a la naturaleza jurídica de cada órgano. Y naturalmente, cuando aparece el sistema comunitario, es de suyo, porque nos muestra esto la historia, que va a aparecer una corte de justicia como mecanismo para solucionar las controversias. ¿Entienden esto? ¿Sí? A ver, primera cuestión o primera consecuencia de un sistema de derecho comunitario es la interrelación entre órganos que son internacionales y órganos supranacionales. Primera. Segunda,
va a aparecer una corte, un tribunal de justicia, que va a tener ciertas funciones que vamos a analizar ahora si les parece bien. ¿Comprenden? Mientras en todos los demás sistemas de integración que hemos charlado y analizado aparecen, por ejemplo, soluciones arbitrales en el mejor de los casos, en este aparece una solución judicial para el caso de una controversia. ¿Por qué? Porque es comunitario. ¿Podría un órgano, a ver, les hago esta pregunta, ¿podría un sistema intergubernamental tener una corte de justicia que dé solución a las controversias? Pregunto, ¿eh? No. ¿No? Yo creo que ¿Todos no. apoyan a Germán? ¿Están con la idea de Germán? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Escucha? Nadie que esté en desacuerdo, entonces. Porque todos pueden desactivar sus micrófonos y hablar, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Erróneo. Erróneo. Germán se postula y gana, pero mal. A ver, chicos, chicas, ¿qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte de justicia y está enmarcada en un sistema de derecho internacional, en un sistema intergubernamental. ¿Entienden? O sea, la diferencia sería la obligatoriedad de las sentencias. No, la diferencia va a ser el tipo de funciones que tiene una corte y la otra. ¿Por qué? Porque a modo de ejemplo, y esto es muy importante que lo entiendan, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta un fallo y el Estado tiene que, a través de sus diferentes órganos, ya sea el órgano legislativo, el órgano judicial o el órgano ejecutivo, adoptar medidas de orden interno para dar cumplimiento al fallo internacional. ¿Vamos bien? Cuando un tribunal comunitario, cuando una corte comunitaria dicta un fallo, ese fallo tiene efectos directos e involucra a individuos, personas jurídicas, órganos supranacionales, estados. ¿Entienden? Y, por ejemplo, un órgano comunitario dicta un fallo y aparece una suerte de una instancia que no es internacional, por eso no es la fórmula de la cuarta instancia que nos explicó Germán dada vuelta, sino que es simplemente una instancia diferente, porque el derecho comunitario no es derecho internacional. ¿Entienden? Bien, se tiró la bomba está explotando en sus cerebros y dicen, este tipo antes dijo cualquier cosa y ahora viene con esto. Muy bien, vamos a analizar qué es lo que pasa. Poné las firminas, Marce, por favor. Las de Comunidad Andina primero. Entonces, vamos a pensar juntos, ¿sí? Fíjense que acá ustedes tienen, este material después lo van a tener en el campus, por supuesto, ¿sí? Bajá la segunda, por favor. Marce. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí ustedes tienen un poco de historia, que después lo van a leer con tiempo, porque este material les va a quedar, marca un poco el Acuerdo de Cartagena, que se llama Pacto Andino, y van a poder ver que es de, perdón, me equivoqué, es de 1969, mire, pensé que era anterior, me equivoqué, es de la década del 60 la CAN. Muy bien. Fíjense el objetivo común, alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana, ¿sí? Interesante. Fíjense que acá, bueno, acá marca un poco la historia. Vamos a la otra, que por esto lo pueden leer solos. Muy bien, los Estados miembros. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿sí? Son los que actualmente están. Chile se retira en 1969, perdón, en 1976, y Venezuela en el 2006. Venezuela es muy interesante porque en realidad Venezuela se retira para ser Estado miembro del Mercosur. ¿Entienden? Eso está piola pensarlo. Después vamos a relacionarlo todo. Estados asociados, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay,
como, digamos, asociaciones, pero no son miembros de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. Muy bien. Acá tenemos entonces en el 69 el Acuerdo de Cartagena, y sigue con la historia, bien. Y acá nos quedamos por un minuto, en el 91, ¿sí? Fíjense que dice, los presidentes aprueban la política de cielos abiertos e intensifican la integración subregional. En el 92, Perú temporalmente suspende su membresía bajo el programa de liberación. Bueno, ese fue otro tema. En el 93, la zona de libre comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela entra en funcionamiento. ¿Sí? A ver, fíjense cómo va evolucionando. Acá en el 97 vuelve Perú, ¿sí? En el 2006 se va, bueno, sigamos, a ver, vamos a la siguiente. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que lograron estos estados que conforman la Comunidad Andina de Naciones? La libre circulación de mercaderías, libre circulación de personas, el pasaporte andino, ¿sí? Ahí ustedes tienen diferentes logros que habla del avance del sistema, ¿de acuerdo? Hasta ahora todo esto es la filosofía, si se quiere, los principios del sistema. Sigamos, vamos a los órganos e instituciones. Ahí está, perdón, vamos a la estructura un minutito, la anterior, ahí está. Muy bien. Fíjense que acá en esto, ¿sí? En esta filmina, ustedes van a ver la versión actual de la estructura, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de estructura, vamos a hablar de órganos, de los órganos de la organización. Algunos de ellos van a ser comunitarios, otros de ellos van a ser no comunitarios, es decir, de derecho internacional público, esto es, de derecho de la integración. ¿Está bien? ¿Entienden lo que quiero decir? Vamos a los órganos e instituciones. Muy bien. El primero, Consejo Presidencial Andino, ¿sí? Es el máximo órgano. Lógico, ¿por qué es el máximo órgano? ¿Por qué creen ustedes que es el máximo órgano? Porque está formado por los presidentes, por los jefes de Estado. En consecuencia es el órgano primordial, ¿de acuerdo? Emite directrices, y esto es muy importante porque se expide a través de directrices, ¿sí? Esto es, las normas jurídicas que elabora el Consejo Presidencial Andino son directrices, ¿sí? Y funciona como órgano intergubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que las directrices que va a dictar el Consejo Presidencial Andino no son normas comunitarias. ¿Está bien? Son normas del derecho de la integración. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahí ustedes tienen las funciones, ¿sí? Y acá está puesto en rojo, es un órgano con facultad decisoria, obviamente, porque son los presidentes, son los jefes de Estado, son los que deciden, ¿sí? Y sobre las diferentes formas de integración andina. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el resto de los órganos, que ahora vamos a ver, ejecuten esas directrices. ¿Va bien hasta acá? Es decir, que este es un órgano, el primero que ustedes conocen, es un órgano de carácter intergubernamental, es un órgano que dicta directrices, que no son normas comunitarias. Sin embargo, son las guías que van a tener los otros órganos para poder dictar sus normas y poder darle vida a la comunidad andina. ¿Vamos bien? Muy bien. Pasemos a la siguiente, Marce, por favor. Después viene otro órgano, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. ¿Sí? El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, bien, a diferencia del anterior, cuidado, porque este tiene como una doble competencia, vamos a decirlo de esta manera, así para entenderlo bien. Primero está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? De cada uno de los Estados miembros, eso tiene sentido para lo que estamos hablando. Luego, fíjense que dice, tiene competencia en materia de relaciones exteriores, ¿sí?
quiere decir que es el órgano que va a representar a la comunidad frente a los terceros, porque la comunidad es un sujeto de derecho internacional. ¿Sí? Pero a su vez, vamos a ver que, ojo, porque también tiene como función formular la política exterior, ¿sí?, de los países miembros en los asuntos que sean de interés subregional. Esto significa que toma las directrices del Consejo, ¿sí?, elabora normas, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí?, que tienen relación directa, ¿sí?, con la política exterior de esta comunidad y de los Estados miembros. ¿Bien? Suscribe acuerdos con Estados miembros, con terceras organizaciones, ¿sí? Acá, este órgano se expresa mediante declaraciones y también mediante decisiones, y utiliza el consenso. Esto significa que cuando dicta declaraciones, actúa como un órgano que no es comunitario. Pero cuando dicta decisiones, ahí asume el rol comunitario porque esas decisiones son vinculantes. Tiene una doble naturaleza. ¿Bien? Pasemos a la siguiente, Marce. Acá tenemos la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Sería la par de la Comisión de Comercio, sería la encargada de ejecutar las cosas, ¿no? Es un órgano normativo, es el órgano más detenidamente regulado en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina, ¿sí? Está formado por representantes plenipotenciarios, ¿bien? Y se dedica obviamente a la cuestión del libre mercado dentro de la región. Es el órgano que pone el cuerpo en el trabajo, digamos. A ver, vamos a entender bien. El Consejo Andino de Ministros dicta directrices que van a seguir el Consejo de Relaciones Exteriores, el Consejo Andino de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y otros órganos que vamos a seguir viendo. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores tiene una función clara, política exterior, ¿sí?, primordial, y dicta dos tipos de normas. Las decisiones, ¿y cuál más era la otra? Declaraciones. Exactamente. ¿Cuál es vinculante y cuál no es vinculante? Las decisiones son vinculantes y las declaraciones no. Muy bien. Y el decir que es vinculante importa que es de derecho comunitario, porque la no vinculación tiene que ver con el derecho de la integración. Va a tener un sistema para que adquiera vinculación eventualmente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todos? Luego la comisión, bien, la comisión, ¿sí?, ¿qué hace? Se dedica al comercio concretamente, por eso es la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, bien, y efectivamente, ¿sí?, como órgano, digamos, normativo, claramente al dictar sus decisiones, es un órgano comunitario. ¿Sí? Avancemos, por favor. Después tenemos a la Secretaría General, ¿no?, que es el órgano ejecutivo. Tiene su sede en Lima, Perú. Y digamos, lo que principalmente hace, o lo que acá interesa, es que este órgano tiene capacidad propositiva. Es decir, propone normativa al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Se expresa mediante resoluciones. ¿Vamos bien?
Y aparece el Tribunal de Justicia andino, que tiene un juez por cada Estado miembro, ahora son 4, ¿sí? Está en Quito, su sede, Ecuador, bien. Y fíjense que abajo es muy interesante, pues dice funciones arbitrales y laborales. Presten atención a eso, porque da un toque muy interesante, funciones arbitrales y laborales. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a bajar a la próxima. Está el Parlamento andino, órgano deliberante, ¿sí? Acá el gran problema de este Parlamento es que está formado por parlamentarios nacionales. Es lo que pasaba antes en el Mercosur. Digamos, no es un órgano que representa a los pueblos, sino que está formado efectivamente por representantes de los estados, porque son diputados elegidos para ser diputados de cada país, no para ser diputados de esta organización como ocurre en Europa. ¿Sí? El Parlamento tiene funciones de tipo consultivas más que ejecutivas, ¿sí? Por lo que, digamos, es consultado, sus opiniones tienen mucha trascendencia para dentro de la organización, pero llega ahí, ¿de acuerdo? Entonces, sugiere proyectos de normas de interés común, promueve la armonización de las legislaciones de los países miembros, esto es muy importante, porque el Parlamento, a través de su trabajo, intenta que los 4 Estados miembros armonicen su legislación interna a la legislación de la comunidad. ¿Sí? Sigamos, por favor. Tiene la sede en Bogotá, bueno. Otros organismos, bueno, ahí lo van a leer, los más importantes ya están mencionados. ¿Sí? Ninguno de estos, por supuesto, tiene relevancia de carácter consultiva. ¿Sí? Sigamos. En otra. Muy bien. Fíjense que directamente aplicables las decisiones del Consejo Andino de Ministros y de la Comisión. ¿Por qué? Porque son los órganos comunitarios o que tienen competencia comunitaria. ¿Sí? ¿Entienden esto? Estas son las fuentes del derecho. Vamos de vuelta. Cuando uno habla de fuentes del derecho, pueden tener, cuando hablamos de esta estructuración, tenemos las fuentes principales, es el Tratado de Cartagena, el Protocolo de Trujillo, que por ahí está, ¿sí? Con las modificaciones, todos los protocolos que se crearon, y aparece entonces, ¿sí? Las fuentes principales. Las fuentes, digamos, que son derivadas, son estas en el Lacan, las decisiones del Consejo Andino de Ministros y las decisiones de la Comisión. ¿Está bien? Esto es norma derivada, es norma comunitaria, pero tienen otras normas que conviven, la del Consejo Presidencial, por ejemplo, la del Parlamento, por ejemplo, ¿sí? Que no son exigibles, sino a través, ¿sí? De la incorporación al derecho interno mediante acto expreso. ¿Está bien? A ver, volvamos porque esto es importante. Fíjense que si ustedes piensan una norma de derecho de la integración para que entre en vigor en los estados tienen que hacer un trabajo específico de acuerdo a su texto constitucional y al texto del tratado en el que convinieron esto, y ahí la norma entra en vigor. Una norma como una decisión que emana del Consejo Andino o de la Comisión es directamente vinculante y aplicable para todos los involucrados, sin que los estados hagan nada. Eso es derecho comunitario. ¿Vamos bien? ¿Entienden? Vamos a la otra. Filmina.
Bueno, esto es un poco lo que dije antes, ¿sí? Claro. Bueno, ahí ustedes lo leen. Acá, ¿qué es lo que importa concretamente? Que ustedes entiendan que no está acá en las férminas. Qué raro, faltan todas las funciones de la Corte. Después vamos a agregarlo, Marce, ¿sabes? Nos vamos a tratar de acordar, pues están faltando acá. Muy bien. Entonces, a ver, la Corte, fíjense ustedes que el Tribunal Andino está armado, ¿para qué? A ver si ustedes pueden entender. Básicamente, ¿cuál sería el fin de que exista un Tribunal de Justicia en este sistema? Juan Cruz, De ¿te que se parece? cumpla, A ver, sí, Daniela. Sí. de que se cumpla el acuerdo que convinieron esos estados que son parte de la comunidad andina. Ok, sería una suerte de... a ver, fíjate que cumplir eso, si te lo acepto así como lo dijiste, te tengo que decir parcialmente que está bien y parcialmente está mal, o incompleto. ¿Por qué, Daniela, para que no entiendas? Porque en realidad, por ejemplo, cuando el Parlamento hace su labor de armonización, está cumpliendo los fines del tratado. Pero, Digo, en este caso, pensemos que la Corte está cuando hay un conflicto. ¿Vamos bien? claro, por eso digo, si por ejemplo, se acordó, bueno, lo que es el libre comercio entre estos países miembros, si alguno desease, por ejemplo, imponer algún tipo de arancel, algún tipo de importación, no sé, yo soy Bolivia y Perú me quiere aplicar un arancel, obviamente estaría incumpliendo lo acordado, entonces habría un conflicto y tendríamos que ir a dirimirlo ahí a la Corte, al Bien, a ver, tribunal, mejor dicho. bien, a ver, ahí hay dos cuestiones. La primera cuestión es que dentro de un sistema de integración, el arancel interno no existe y el arancel externo es común, ¿de acuerdo? Esto es como base. Digo, cuando se trata de un sistema de integración, los estados que son miembros acuerdan que dentro de ese mercado común el arancel es 0 o el arancel es 1, pero es único, digo, y en términos generales y en lo que muestra la historia, es 0, digamos, no hay aranceles, por eso hay libre tránsito de mercaderías y personas, ¿bien? Vos lo que querés decir, que ese aspecto está bien, es qué ocurre cuando, por ejemplo, una empresa incumple, de cualquiera de los Estados miembros, incumple una decisión de la Comisión. Entonces, ahí se activa la Corte. ¿Se comprende por qué? Porque es un cumplimiento particular e individual. Pero lo que es la custodia de cumplir el tratado y los protocolos le compete a todos los órganos en sus diferentes funciones, no solamente a la Corte. La Corte está, digamos, está delimitada su competencia para los conflictos que se presenten, en forma particular. Digo, si yo tengo que plantear una posibilidad de normativa en el ámbito de la comunidad, voy a plantearlo a la Secretaría para que lo plantee al Comité de Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo, perdón, de Ministros de Relaciones Exteriores, porque es el órgano competente. Digo, tengo el mecanismo y a través de eso canalizo el cumplimiento del Tratado de Cartagena y sus protocolos. ¿Está bien? Pero puede ocurrir que en el armado, y de hecho ocurre mucho y hay jurisprudencia sobre el tema, que en el armado de la vida comunitaria aparezcan particulares, empresas, órganos comunitarios o estados que incumplen tal o cual norma. En términos generales hablamos de normas derivadas, ya sea porque hacen una diferente interpretación, por lo que fuere. Entonces ahí, cuando aparece ese incumplimiento, aparece la Corte. Y la Corte tiene una función muy interesante, por cierto, la vamos a ver. ¿Sí? ¿Entienden? Pero lo primero es que la Corte, no está mal lo que dijo Daniela, pero está incompleto, porque lo cierto es que la Corte no tiene como única función velar por el cumplimiento de la Constitución, del contrato constitutivo. Es lo mismo que decir,
la Corte Suprema tiene como única función velar porque se cumpla la Constitución Nacional. A ver, esa función es del Poder Ejecutivo, es del Poder Legislativo, es de cada ciudadano, es de todos. El punto es que la Corte interviene cuando hay un conflicto. ¿Se comprende lo que quiero decir? Por eso es que hay que darle al texto constitucional y al texto constitutivo que generó la creación de esta organización el alcance que corresponde. ¿Sí? Las Cortes no están llamadas en forma exclusiva a hacer cumplir la ley. En rigor, todos tenemos que hacer cumplir la ley. ¿Entienden esto? Esto es desestructurarlos un poco, porque uno viene de una cultura de el tribunal tiene que hacer cumplir la ley. No, el Poder Ejecutivo también, el Poder Legislativo también. Los tres poderes tienen que hacer cumplir la ley. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Qué es la jurisdictio? ¿Qué es la jurisdicción? Es la capacidad de hacer el derecho, de decir el derecho, de aplicar el derecho. Fíjense que está dividido. ¿Entienden? Funcionalmente, es único. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, se quedaron todos pasmados, como diciendo, este tipo está diciendo una cosa terrible. Pero bueno, soy así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, piénsenlo en esos términos y van a poder pensar mejor luego las estructuras. Porque si no, ponemos como una cuestión casi de magia sobre los tribunales. Los tribunales como únicos responsables de hacer cumplir la norma. No, señor. No. ¿De acuerdo? Somos todos responsables de hacer cumplir la norma. ¿De acuerdo? La generamos y de hecho todos generan norma y todos tienen que hacer cumplir la norma. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Pero, profesor, pero una consulta. Sí. O sea, los Estados miembros tienen que hacer cumplir la norma, no solo el tribunal. ¿Cómo podría haber un conflicto de un particular como ser una empresa si el mismo Estado tiene que encargarse de que cumpla bien lo pactado? Eso no lo entiendo. Perfectamente, muy bien. De la misma forma que ocurre en el derecho interno. A ver, vos a veces tenés situaciones en las que, por ejemplo, mira, te voy a poner un caso concreto. ANSES. ANSES tiene que hacer todo el armado y entramado del pago de las jubilaciones y las pensiones en el ámbito del territorio argentino. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ANSES, cuando tiene esta función delegada por el Poder Ejecutivo, tiene un mandato legal. Y ANSES tiene que cumplir con la ley y tiene que hacer cumplir la ley. Yo no puedo, con la edad que tengo, decirle mañana a ANSES, che, ANSES, yo me quiero jubilar. Ahora, pues estoy cansado de laburar, laburo desde muy chico, ya tengo 30 y pico de años de aportes, y la verdad es que quiero dejar de laburar y quiero gozar de mi jubilación. ¿Qué me va a decir ANSES? No, señor, usted no puede porque no tiene la edad todavía. Es joven para jubilarse. ¿Qué hace ahí ANSES? Hace cumplir la ley. ¿Está bien? Porque yo no voy al juez a decirle que me jubile, le pido a ANSES. Si ANSES me jubila, está incumpliendo con la normativa. ¿Me seguís el caso, el ejemplo? Sí. Entonces, ahí hace cumplir la ley el Poder Ejecutivo. O sea, se está por cortar esto, pero no importa. Ahora retomamos en unos minutos cuando se grabe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿entienden este concepto? No es solamente, el Estado es único y el poder es único. Se divide en funciones. La jurisdicción es del Estado, no es de los poderes. Consecuentemente, cada funcionalidad tiene su cuota de jurisdicción. ¿Vamos bien hasta acá? Okay. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Bueno, qué alegría. Entonces, sigamos con el tema de la Corte de Quito, del Tribunal de Quito. Ya se corta, veo menos de un minuto y me agarra